Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Maestro, tú eres quien nos instruye en todo y has dejado tu palabra, Señor, para que sea nuestra guía, que sea lámpara a nuestros pies, Señor. Te pido que lo que voy a compartir venga de ti, Señor, que sea tu Espíritu por medio mío, Señor, y que cada corazón que esté escuchando, que está viendo, sin importar cuándo, Señor, vea esto, tu palabra puede ser sembrada en sus corazones y venga a transformarse. Que tú puedas que podamos tener encuentro contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Hola chicos, les voy a hablar acerca de la comunión con Dios. ¿Tú sabes lo que es la comunión? ¿Por qué es tan importante la comunión con Dios? La mayoría de ustedes ya entregaron sus vidas a Cristo. Yo ya entregué mi vida a Cristo hace como 7 años, casi 8. Y pues, si tú ya entregaste tu vida a Cristo y ya tomaste esta decisión de seguirlo, entonces felicidades. Ese es el primer paso en tu vida cristiana. Pero ahí no se acaba todo. Ese no es el fin, no es el final, sino que vas comenzando. Y entonces cuando tú ya aceptaste a Jesús, ya dijiste, ok, yo te voy a seguir, después que sigue. Después de aceptar a Jesús en tu corazón, sigue la comunión. ¿Y qué es comunión? Yo me puse a investigar acerca de esta palabra y a mí me gusta bastante buscar palabras y la historia y cómo han cambiado a través del tiempo y todo eso me encanta. Entonces, te voy a decir algo que encontré. Vamos a empezar leyendo el versículo de Marcos 3, 13 y 14. Lo voy a leer en Reina Valera. Esos son los versículos en los que me basé para empezar, al menos. Y te voy a ir diciendo, voy a usar diferentes traducciones, pero te voy a ir diciendo, ¿ok? Entonces vamos a leer Marcos 3, 13 y 14. Dice, después subió al monte, está hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuando empecé a pensar en comunión, de volada vino este versículo a mi mente, y me resaltaron dos palabras, estableció y estuviesen. Esta palabra estableció la estaba investigando y tiene la misma raíz en el idioma original que se escribió la Biblia, en griego. Tiene la misma raíz que la palabra poesía, y la palabra poesía significa crear. En griego es poiesis o algo así. Bueno, significa crear, significa hacer, y de hecho está muy relacionado con la manera en que Dios, cuando hizo a Adán, lo formó del barro, pero luego lo tomó y dice la palabra que Dios sopló en el aliento de vida y Adán vivió. Bueno, haz de cuenta, eso es lo que está diciendo aquí. Cuando dice que Jesús estableció a 12, quiere decir que los llamó y que como si estuviera llamando a su corazón y atrayéndolos con esas cuerdas de amor que dice la palabra. Y la otra palabra que me llamó la atención es estuviesen. Y la palabra original en griego lo que quiere decir más bien es como que estén siendo. Los llamó para que estén siendo con él y por medio de él. Al mismo tiempo significa eso. Entonces en español nos suena extraño decir estar siendo, pero a lo mejor en otros idiomas pues se puede entender un poco más, porque nosotros tenemos palabras diferentes para estar y para ser, ¿verdad? Pero por ejemplo en inglés el verbo be significa ser y significa estar, y Jesús los llamó o los hizo de cierta manera para que ellos estén con él, pero también para que ellos sean con él y por medio de él. Además, en la versión original griega de este versículo, del versículo 14, menciona la palabra meta, y meta significa una transformación radical, una transformación total de algo. Entonces, una traducción aproximada de este versículo es
que Jesús hizo a 12 para que se conviertan en Él o para que sean por medio de Él, para que esa convivencia con Él los transforme y para enviarlos a predicar. Entonces, esto cuando yo lo descubrí me gustó bastante, me bendijo muchísimo, porque me recuerda mucho cómo Dios a mí me llamó. Fue más o menos como por estas fechas, hace como 8 años, yo estaba haciendo algo bien X y de repente dije, pues quién sabe, a lo mejor sí estaría padre seguir a Jesús, no sé. Y Dios empezó a trabajar en mi corazón. Nadie me compartió, no había una persona cristiana a mi lado diciéndome, mira esto. Nadie me puso una Biblia, no me compartieron las 4 leyes, nada de eso. Y de repente Dios empezó a llamarme en mi corazón y yo decidí aceptar. Y fue hasta noviembre que yo abrí, o sea, delante de la congregación, yo abrí mi corazón para que Jesús fuera mi Señor y mi Salvador. Entonces me gusta bastante cómo la Biblia nos habla, cómo la Biblia te dice tantos detallitos cuando tú te pones a escudriñar. Chicos, el propósito de la comunión es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Te voy a leer Efesios 4:13 en Nueva Traducción Viviente. Efesios 4:13 dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, está diciendo que hay un proceso que comienza cuando tú recibes a Jesús en tu corazón. Comienza un proceso en ti y empiezas a ser transformado. Por medio de conocer a Jesús es que nosotros somos transformados. Cada vez que nosotros entramos en presencia de Dios, Él nos va transformando, Él nos va limpiando. Y por eso es importante la comunión. Jesús te escogió para que tú estés con Él, pero también para que tú seas por medio de Él y Él sea por medio de ti. Eso no se puede lograr sin comunión. Jesús quiere que tú vivas por medio de Él y que todas las cosas las hagas para Él, como para Él. No para los hombres, pero también Él quiere ser por medio de ti, Él quiere mostrarse a la gente por medio de ti. Eso no se puede lograr sin comunión. Un significado más, pues a lo mejor actual de la palabra comunión, tiene que ver con estar unidos por medio de una carga. Y cuando yo estaba leyendo esto, a mí como que se me hizo bien raro y dije, a ver, pues, o sea, Señor, pues yo tengo cargas y tú las llevas, ¿verdad? Pues yo sé mis cargas y yo sé que tú llevaste mis cargas en la cruz y todo eso. Pero ¿cuáles son tus cargas? Y se me hizo bien extraño y como que al principio no entendía, pero vamos a leer Marcos 14 y 15, el versículo siguiente. Te lo voy a leer en Reina Valera. El 14 dice: estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces Jesús nos escogió ¿para qué? ¿O cuáles son las cargas de Jesús? Ir y llevar el evangelio, llevar su nombre, llevar su presencia a todos lados. Esa es la carga de Dios y esa es la razón para la que Dios te ha escogido, para la que Dios te llamó, ¿sí? Y por la que Él quiere vivir en tu corazón y por la que Él quiere tener comunión contigo. Sabes que muchas veces es Dios el que Él está esperando que nosotros tengamos comunión y a veces nosotros por diferentes cosas no lo hacemos. Bueno, te voy a compartir unos puntos acerca de la comunión. Punto número 1, la comunión se nota, ¿sí? En Efesios 4:1, también te voy a volver a leer Nueva Traducción Viviente. En Efesios 4:1 dice: por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Eso es lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Entonces, al tener comunión con Dios, podemos vivir una vida digna del llamado que hemos recibido de Él.
Cuando tenemos comunión con Dios, se nota, chicos. Qué fuerte, ¿verdad? La palabra dice que Moisés, cuando él subía al monte a estar con Dios, bajaba y su rostro estaba resplandeciente, y que incluso dice que las demás personas se asustaban, que en su rostro veían como el resplandor provocado por haber estado con Dios. Y bueno, te quiero leer otros versículos que hablan acerca de esta transformación o de este cambio. El primero está en 2 de Pedro 1, 2 al 4. Y aquí dice: que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por deseos humanos. Esto está en 2 de Pedro 1, 2 al 4, en Nueva Traducción Viviente, y además te voy a leer 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es en Reina Valera. Y te voy a leer también Filipenses 1:6, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, bueno, aquí lo que estos versículos tienen en común es que hablan de cambio, de transformación, y esa transformación no es nada más como que tú dices, pues hoy quiero cambiar, y ya, y cambié. No, es una transformación que es un proceso que toma toda la vida y que es por medio del conocimiento de Cristo. Mientras más estamos nosotros con el Señor, más somos transformados a su imagen. ¿Cómo puedes tú conocer a alguien con el que no pasas tiempo? ¿Qué tanto puedes conocer a una persona con la que no pasas mucho tiempo? No podemos realmente conocer a Dios, o no lo podemos conocer de la misma manera sin comunión. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos a un hombre de la Biblia que sufrió bastante. Él es Job. Y bueno, acuérdate que en Job 1, versículos 1 y 8, Dios dice que Dios dice 2 veces, imagínate, 2 veces Dios dice que Job es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre obediente a la ley de Dios, era un hombre que agradaba a Dios, pero él no había conocido realmente a Dios. ¿Y sabes por qué podemos saber esto? Porque al final de todo lo que le pasó, ¿te acuerdas qué es lo que le pasó? Chorro de cosas, perdió todo. Dios le dijo a Satanás, ¿sabes qué? Mira, tú puedes tocar todo lo de él. Puedes tocar a su familia, puedes tocar sus negocios, puedes tocar su casa, puedes tocar todo lo de él, pero a él déjalo. Y entonces Satanás fue y pum, dice, y así lo dejó sin nada, y aparte enfermo, y encima venían esos amigos que como que le decían, no, hombre, es que hiciste algo mal, andas en pecado, andas mal. Y entonces Job se lamentaba mucho, y él llegó a un punto en el que pues abrió su corazón, ¿no? Y empezó hasta a maldecir el día que nació. Y él abrió su corazón, y él reclamaba a Dios, él se quejaba y todo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Dios no lo dejó ahí nada más, así como que, sí. Dios se acercó, y Dios tuvo Job una experiencia con Dios muy, muy especial y muy íntima. Tuvieron comunión, y entonces Job hablaba y luego Dios contestaba, y Job hablaba, y así estuvieron, ¿verdad? Hasta que finalmente Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, a pesar que antes Job era un hombre que agradaba a Dios,
A pesar que antes Job sabía lo que era bueno y lo que era malo delante de Dios, él decía, es que, él terminó diciendo, es que no te conocía realmente hasta el día de hoy. Ese es el punto número 1, acuérdate, la comunión se nota. ¿Por qué se nota? Porque somos transformados. Cuando tenemos comunión con Dios, somos transformados. Punto número 2, la comunión es personal. Te voy a hablar de otro personaje, también de la palabra. Y este es Jacob. Jacob me encanta porque yo me identifico mucho con él en ciertas cosas. Acuérdate que antes en la Biblia los nombres tienen un significado que está muy, muy ligado con tu identidad. Entonces, Jacob, ¿qué crees? Su nombre significaba algo así como el impostor. Bien feo, ¿verdad? Llamarse así. Jacob se llamaba, pues así, el que roba, así. ¿Y qué hizo Jacob? Pues Jacob, bien buen hermano, ¿verdad? Imagínate tener un hermano así. Le robó la primogenitura, o sea, la honra, la herencia, la promesa, la bendición de Dios, le robó eso a su hermano mayor, a Esaú. Engañó a su padre Isaac para llevarse la bendición de Esaú. Y pues bueno, estas eran cosas súper graves. Esaú estaba bien enojado. Pero una vez que ya todo estaba hecho, Jacob le dijo, bueno, pues ya que, ¿sabes qué? No quiero que consigas esposa de este pueblo porque pues todas son, o sea, son mujeres que no te convienen, vas a ir a tal lugar y vas a conseguir esposa. Entonces, Jacob se fue, salió de Canaán y se fue a buscarla. Entonces se detuvo, dice la Biblia, que se detuvo en un lugar que se llamaba Luz y ahí le dio sueño y se durmió. Dice la palabra que él agarró una piedra y la puso como de respaldo y ahí se recostó para dormir y en sueños vio ángeles que subían, o sea, que bajaban y subían así del cielo constantemente. Y Dios le habló, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Entonces Dios le recordó, le reiteró la promesa, así como diciéndole, mira, yo a tu abuelo Abraham le prometí que iba a hacer de él una nación grande y numerosa y fuerte, que los iba a bendecir en toda la tierra, que todas las familias de la tierra van a ser bendición en él, y eso sigue vigente, ¿ok? Haz de cuenta que así le dijo, yo soy el Dios de tu abuelo, yo soy el Dios de tu papá. Y la promesa que le hice a tu abuelo todavía aplica para ti. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. ¿Y qué crees? Pasa algo bien, no sé, medio raro. En el versículo, vamos a Génesis 28, versículos 20 y 21. Y vamos a leer algo interesante. Dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, él no había reconocido a Dios, al Dios de su padre, al Dios de su abuelo, como su Dios. Acuérdate, el punto número 2 es, la comunión es personal. Entonces, bueno, ¿qué pasó con Jacob? Resumen de su vida. Pues toda su vida Jacob siempre había luchado en sus fuerzas. A él no le correspondía la promesa, no le correspondía esa bendición, le correspondían otras cosas, pero en sus fuerzas las agarró. ¿Y qué pasó? Toda su vida pues él estuvo luchando en sus fuerzas hasta que tuvo un encuentro con Dios, y esto lo encontramos en Génesis 32, después lo puedes leer tú. Cuando Dios estaba Jacob, después de años, de mucho tiempo, de haberle sacado la vuelta a su hermano Esaú, porque pues le tenía miedo, porque Esaú lo quería matar, por todo lo que le quitó. Después de mucho tiempo de haberle sacado la vuelta, Jacob se cansa y un día dice, ¿sabes qué? Voy a hacer las paces con mi hermano. Entonces se decide a buscar a Esaú y va viajando junto con su familia y todas las cosas que él tenía. Te estoy hablando muchos años después de esto.
y en el camino de repente se queda solo. Hay un punto en el que él se queda solo. Y dice que se le apareció el ángel de Jehová y estuvieron luchando toda la noche hasta la madrugada, hasta la mañana. Esto está en Génesis 32. Y en ese encuentro con Dios, Jacob se agarra, se abraza, no sé cómo lo hizo, pero yo me lo imagino como que lo agarró así, con todas sus fuerzas, y entonces el ángel le dijo, que el ángel, por cierto, dice muchas personas que estudian la palabra dicen que este ángel es Jesús, se refiere a Jesús. Entonces, dice que Jacob abrazó al ángel y no lo dejaba ir. Entonces el ángel le contesta, suéltame porque ya raya el alba, yo me tengo que ir. Y Jacob le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Como diciendo, transfórmame, cámbiame, porque ya no quiero estar igual. Entonces Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él contesta, Jacob. Pero vamos a cambiar Jacob por impostor. Imagínate que le dice, pues soy el impostor. Y entonces Dios hace algo bien padre y hace algo bien maravilloso, porque él dice, ay no, me emociona bastante. Le dice, ya no eres eso. Tú ya no te llamas el impostor, tu nombre ya no va a ser llamado el impostor. Tu nombre ahora va a ser Israel. Israel significa he luchado con Dios, pero también significa Dios lucha por mí, Dios pelea por mí. Qué padre, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que ahí el ángel de Dios, Jesús, le tocó como que un tendón, y entonces, a partir de entonces, Jacob cojea y necesita un bastón. Jacob ya no volvió a ser el mismo, ya no era Jacob, era Israel. Y como recordatorio, pues tenía la cojera y tenía el bastón. Ese era un recordatorio de que él para siempre iba a depender de Dios. Desde ese momento, fíjate, toda la descendencia de este Jacob ahora se hace llamar el pueblo de Israel, digamos, un tío. Vamos a pasar al punto número 3. Y somos por medio de él y él por medio de nosotros. Acuérdate que cuando Jesús escogió a sus discípulos, la palabra griega que se usa también significa los hizo. O sea, Jesús los llamó, los hizo, los escogió, no sé. Me emociona bastante el significado de eso. Y los llamó para que estuvieran siendo con Él. ¿Sí? Entonces, para que por medio de la compañía, la comunión, por medio de platicar, de vivir con Él, se convirtieran en Él. Y de hecho, ese es el objetivo del discipulado. Por eso nosotros nos llamamos discípulos de Jesús, porque el objetivo de todo esto es que al caminar con Él, al vivir con Él, nos vayamos convirtiendo a Él, ¿sí? Que nosotros podamos mostrarlo a Él. El significado etimológico, la comunión tiene que ver como unidos con una carga. Y yo me imagino esto, yo lo veo representado como en el momento que un hombre y una mujer se casan. Porque si tú has ido a una boda, hay un momento en el que a los novios les ponen un lazo. Es un lazo que los une a los dos, y das cuenta de que te voy a explicar con una liga. Con una liga, pero pues es un ejemplo súper fácil. Entonces, haz de cuenta de que quedan así, ¿no? Y este lazo que les ponen, o esta liga que te estoy poniendo yo aquí, representa como esa carga común que ahora tienen, la carga de una familia, ¿sí? Y ese acto se hace en presencia de Dios y se invita a Dios a ese matrimonio, a que forme parte de ese matrimonio para que haya bendición. Entonces, ese es como un ejemplo de la carga que nosotros tenemos, de cómo al tener comunión compartimos la carga de Jesús. ¿Cuál es la carga de Jesús? De alcanzar un mundo perdido. Esa es la carga que Jesús tiene. Ese es lo que hay en su corazón. O por ejemplo también como en una sociedad. Una sociedad, quiero decir, me refiero al término en cuanto a negocios. Si alguien de tu familia tiene un negocio, digamos un tío, entonces tu tío quiere poner un negocio de asadores. Él se va a juntar con un amigo suyo,
Juntos van a ser una sociedad y ellos van a ser los que manejen ese negocio. Entonces, para hacer ciertas cosas tienen que consultarse, tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Y juntos van a llevar ese negocio. ¿Cuál es el negocio de Dios? Las almas. Ese es el negocio de Dios. Y Dios no lo va a hacer solo. Y Dios no nos va a dejar a nosotros solos para llevar ese negocio. De hecho, en un principio, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, les dijo, ustedes y yo vamos a señorear aquí la tierra. Esto es para que ustedes lo administren. Pues nosotros caímos en pecado, ¿verdad? Como que la regamos un poquito porque no tomamos, bueno, Adán, Eva no tomaron en cuenta a Dios, tomaron una decisión y pues aquí estamos. Entonces, así es esa comunión. Es como, ok, Señor, pues esto es lo que yo tengo, aquí me pusiste, te invito a formar parte de esto que estoy haciendo, te invito a formar parte de mis estudios, te invito a formar parte más adelante de mi carrera. Si tú quieres poner un negocio, si tú quieres trabajar en alguna empresa, te invito a formar parte de esto. Señor, tengo este proyecto, te invito a formar parte. Vamos a hacer una alianza, vamos a hacer una asociación. Tengamos comunión. Esa es la voluntad de Dios, que tú lo invites a todo. ¿Por qué? Porque entonces hay bendición y entonces la carga tuya no es difícil y tú tienes la capacidad de mostrarlo a él. Porque cuando tú vas con alguien, pues si tú vienes con un amigo y estás caminando con otra persona, pues lo correcto es que lo presentes, ¿no? Oye, mira, te presento a Jesús, él es fulanito, ¿verdad? Qué padre sería si todas las cosas las hiciéramos así. Y para eso es importante que nosotros tengamos comunión con Jesús. Bueno, te voy a contar algo que pasó cuando yo había recién llegado a Brisas. Y esto era que cada sábado nosotros salíamos a cenar. Entonces yo veía que los chicos con los que yo estaba conviviendo, pues salíamos, cenábamos, platicábamos, pero de repente empezaban a hablar de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y empezaban a decir cómo estaba obrando en sus trabajos, cómo les había contestado una oración, cómo les había revelado algo de un versículo, cómo les había mostrado algo en sueños, cómo les había dado un don y cómo estaba obrando en sus familias, cómo estaba trayendo sanidad, salvación y haciendo muchas cosas. Y yo decía, wow, o sea, ese Dios no se queda en la iglesia, vive con ellos. Ese Dios los acompaña a todos lados. Estos chicos a mí me mostraron a Jesús de esa manera. Y yo no nada más aprendía de Dios en la iglesia, a mí me bendecía bastante escuchar todo lo que ellos decían. Y no nada más me bendecía, sino que me daban ganas de vivir así. Entonces yo pensaba, pues es que yo también quiero que Dios haga algo así bien padre en mi vida y que me hable y tener testimonios como ellos, pero pues es que tengo que comprometerme más. Yo sabía que mi pecado, que mi vida, que no agradaba a Dios, eso era un impedimento. Eso impedía el poder y el obrar de Dios. Pero cuando yo finalmente decidí, ¿sabes qué, Señor? De verdad me voy a comprometer, yo quiero caminar contigo, yo te invito a que camines cada día conmigo. Entonces Dios empezó a hacer cosas bien, bien maravillosas. Esa es la voluntad de Dios. A lo mejor estos chicos no me contaron, oh, es que el otro día fui a la presa y se abrió en dos, y se abrieron las aguas. Ellos no tenían ese tipo de testimonios que tal vez leemos en la Biblia, pero ellos me mostraron a Jesús por medio de su vida, de todos los días. Esa es la voluntad de Dios para ti. Esa es una de las razones por las que es súper importante que tengamos comunión con Dios. Y sabes que en Mateo 11, 28, vamos a ver, Mateo 11, 28, te lo voy a leer, 28 al 30. En esta parte Jesús está orando al Padre y después de orar, bueno, yo así me lo imagino, está orando al Padre y después de orar se dirige ahora sí a la multitud y les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, aquí Jesús está hablando de compartir ese yugo, de estar en comunión. Vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Sabes por qué? Yo creo que Jesús dijo eso porque Dios sabe que es difícil aparentar una vida cristiana. Es difícil aparentar tener comunión, como te dije anteriormente. Eso se nota. Y es cansado mantener, por ejemplo, la esperanza cuando no estamos orando. Es cansado y a veces tan cansado que lo dejamos de hacer. Es cansado mantener o tratar de mantener una buena actitud cuando no estamos teniendo comunión con Dios, cuando no estamos orando, no estamos compartiendo nuestras cargas. Señor, traigo esto, ayúdame. Es muy cansado. Entonces vamos a ver algunas cosas que Dios nos habla aquí. Cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es como si dijera, ven, compartamos mi carga. ¿Cuál es la carga que Jesús tiene de hacer su voluntad? La carga que Jesús tiene es de agradar en todo al Padre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es como si dijera, mira cómo yo lo hago, sigue mi ejemplo. Después dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Deja de batallar. Hacerlo en tus fuerzas es cansado. Después dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es como si te dijera, yo te ayudo. Es mi yugo y es fácil. Y mi carga es ligera. Y a mí me llamaba bastante la atención hace tiempo que en ese versículo Jesús decía, pues mi carga es ligera. Y yo decía, ay Señor, si tú cargaste con la cruz, ¿cómo que ligera? Pero es que eso es algo que Él ya hizo. Lo que Jesús aquí está diciendo es, tú haz lo tuyo, invítame a formar parte de eso, haz tu parte y yo voy a hacer lo extraordinario. Yo soy el que va a hacer lo imposible. Entonces a nosotros nos corresponde vivir una vida donde invitamos a Dios cada día. Señor, ven, forma parte de mi vida el día de hoy. Señor, forma parte de mi vida el día de hoy. Forma parte de mis estudios, forma parte de mi trabajo, forma parte de mis proyectos el día de hoy y cada día. Y Él hará lo extraordinario. ¿Ok? Esto es lo que yo te quería compartir de comunión y voy a terminar con una oración. Bueno, si me quieres acompañar. Señor, te doy gracias porque de verdad tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable, Señor. Y yo sé que tú quieres que la conozcamos, tú quieres que te conozcamos más a ti, que tengamos esa comunión contigo donde podamos nosotros soltar todas nuestras cargas, ponernos tu yugo, Señor, caminar contigo y ver cómo es fácil tu carga. Yo te pido que así podamos orar cada día, todos nosotros, Señor, los chicos, los grandes, todos, podamos invitarte a todos nuestros asuntos y que tú puedas llevar esa carga junto con nosotros, que podamos caminar lado a lado y poderte dar a conocer al mundo, Señor, que podamos darte gloria en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues esto es todo acerca de, bueno, por ahora, acerca de comunión. Y espero que estés muy bien con tu familia, que estés muy bendecido, que realmente cada día puedas proponerte, Señor, te entrego mis cargas. Y vamos a buscarlo, ¿ok?